Hola, mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Hoy me gustaría hablar del misticismo judío, claves que traté con detalle en mi libro La corrupción inarmónica, ensayo que puedes adquirir en Amazon desde cualquier país. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Misticismo judío, que para poder entenderlo hay que analizar primero que nada su contexto cultural. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en este vídeo. De manera que para introducirnos en este tema resulte crucial partir de la exégesis bíblica. Escritura sagrada que menciona en sus comienzos a los hebreos, a los descendientes del gran patriarca Abraham, a quien Dios hizo la promesa de entregarle Canaán. Así pues, en el texto bíblico se habla de Abraham el hebreo, término hebreo que deriva de Eber, ancestro de Abraham y descendiente de uno de los hijos de Noé, Sem, de donde proviene el vocablo semita utilizado para designar a los provenientes de esa misma raíz. Abraham fue tanto el antecesor de los judíos como de los cristianos y de los musulmanes. Inclusive los magos persas lo identificaron con Zoroastro, el profeta del zoroastrismo, previamente a abandonar su ciudad Ur en Caldea, cuando todavía se llamaba Abraham y no Abraham, nombre otorgado por Dios tras sellar la alianza con él. Abraham, por tanto, pasó el río Jordán, simbólicamente el que ha dejado atrás lo prosaico para conectar con la santidad. Esta alegoría de atravesar el río también se contempla en el cristianismo cuando Jesús fue bautizado, donde al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. De manera análoga, los masones, en el grado 15 del rito escocés antiguo y aceptado, adoptaron este símil como paso de las tinieblas a la luz, instante en el que el compás prevalece sobre la escuadra, donde lo fragmentado retorna a la unidad inicial. Por consiguiente, la palabra hebreo alude al santo, al que ha cruzado el río, de ahí que el idioma hebreo se lo relacione con el de los profetas, el de los sabios, razón por la que Dios intercaló una H en la grafía de Abraham, al corresponder esta letra al conocimiento primordial. Abraham fue el padre de Isaac, progenitor a su vez de Jacob, a quien Dios cambiaría el nombre por el de Israel, y que tuvo 12 hijos de los que proceden las 12 tribus de Israel, a saber, los israelitas. Debido a una época de penuria, Jacob tuvo que trasladarse con sus hijos a Egipto, país en el que uno de sus vástagos, José, llegó a ser virrey. Sin embargo, con el pasar de los años, la situación se torció y los israelitas se convirtieron en esclavos de los egipcios. Es por eso que Moisés los liberó y fue entonces cuando sobrevino la etapa calificada como Éxodo. Periodo de 40 años en los que vagaron por el desierto hasta que pudieron penetrar en la tierra prometida. Mas antes el Creador había entregado a Moisés la ley en el monte Sinaí para que fuera cumplida por los israelitas, plasmada en la Torá, los 5 primeros libros bíblicos o Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es que no hay que olvidar la enorme trascendencia del número 40, tiempo que transcurrió hasta que el Señor consideró que los israelitas estaban preparados para obtener un conocimiento superior, al haberles concedido la suficiente inteligencia para entender. Simbolismo que se refleja nuevamente al pasar el río Jordán. La alusión al número 40 aparece en más de 100 pasajes bíblicos. No en vano es a los 40 años para la cábala cuando la persona se eleva de la sefirá de Yesod a la de Tiferet. Una vez instalados en la tierra prometida, los israelitas optaron por investir a un rey, requerido para resolver las controversias con otros territorios colindantes, por lo que eligieron a Saúl. Este sería sucedido por David, reemplazado a su vez por su hijo Salomón, soberano y encargado de erigir un majestuoso templo para el Altísimo, con el propósito de que habitara entre ellos. Hay que recordar que la profecía aseguraba que el Mesías, el ungido, sería un descendiente de la casa de David, función que en el cristianismo se le dio a Cristo, nacido supuestamente en Belén como David, el hipotéticamente encargado de liderar los designios del pueblo de Israel, reconocimiento como Mesías que será el punto de fricción
entre cristianos y judíos, visto que inicialmente todos eran judíos, tanto Jesús como San Pablo, el gran artífice de la teología cristiana. Exclusivamente a la muerte de San Pablo, sus seguidores se separaron completamente de la rama inicial y se conformó el cristianismo, en el que Cristo, del vocablo griego Christos, el ungido, adopta el rol del Hijo del Padre. Se concibe a Dios como trino y uno, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una sola sustancia, Dios, teoría que para los judíos chocaba con su estricto monoteísmo. Luego de perecer Salomón, el reino se fracturó en dos porciones, una al norte, Israel, donde se instalaron 10 tribus, mientras que la región del sur era Judá, habitada por 2 tribus, en la que se ubicaba el templo de Jerusalén. Empero el norte fue conquistado por Asiria en el 722 a.C. y se perdió el rastro de 10 de las 12 tribus de Israel. Por su parte, en el 586 a.C., Judá fue arrasada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, que destruyó el templo y se llevó todos los tesoros de la casa del Señor, además de deportar a las élites, a los jefes, a la gente rica, herreros y cerrajeros, por miedo a una rebelión. Nada más que dejó a la gente más pobre del país, fase denominada como la del exilio de Babilonia. En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia y el rey Ciro el Grande permitió a los exiliados retornar a Judá y reconstruir su templo, si bien algunos prefirieron permanecer en Babilonia, edificio que quedó finalizado en el 515 a.C. Desde entonces es cuando se puede hablar propiamente de judíos, para designar a los retornados de Babilonia que eran originarios de Judá, ya que las 10 tribus de la región del norte, Israel, habían desaparecido. No obstante, los judíos ya no tenían un país propio, sino que dependían de los persas. Alejandro Magno en el 330 a.C. los vencería y quedarían bajo dominio griego, influencia griega que se deja entrever en la mística judía. Después vendrían los romanos, con los que chocaron frontalmente. Es más, estos enfrentamientos provocaron la destrucción otra vez del templo en el año 70. Los judíos fueron expulsados definitivamente de la tierra prometida en el 135 por Adriano, lo que supondría la diáspora, su dispersión por dispares territorios allende la frontera. Y es que Israel solo lograría constituirse como país después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tuvieron que cumplirse casi 2 milenios para que los judíos pudiesen regresar a la mitigación por la que tanto habían llorado, el lugar que les ofreció Dios y que constituía el genuino sentido de su existencia como pueblo. Espero que te haya parecido interesante esta incipiente introducción al misticismo judío. Si hemos hablado del contexto cultural en el que surgió, en el próximo vídeo nos adentraremos en las influencias externas que contribuyeron a modelarlo, en concreto del influjo ejercido por los egipcios, persa y griego. Así que no olvides suscribirte a mi canal y, muy importante, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que puedas estar al tanto de mis nuevas publicaciones. Además, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y compártelo. Y recuerda que puedes encontrar información sobre la mística judía en mi libro La corrupción inarmónica, disponible en Amazon.